Muchachos, buenos días. Nuevo día, nuevo tema. Vamos a trabajar ahora con tipos de datos y en este caso hacemos referencia a que necesitamos, por ejemplo, trabajar cuando nos mandan a la tienda, nos mandan con, con nuestro dinero y nos dicen, bueno, con este dinero me tienes que comprar 1 kilo de manzanas, 2 aguacates y 1 kilo de jitomates, ¿sí? Y cada uno de esos sería un tipo de datos distinto. Yo tengo que comprar 1 kilo de manzanas, 1 kilo de jitomates y 2 o 3 aguacates dependiendo de lo que nos digan, ¿sí? Es más o menos a lo que se va a referir, que cuando yo sume tengo que sumar cosas del mismo tipo de datos. Cuando yo reste tendría yo que restar cosas del mismo tipo o mismos tipos de datos. No puedo completar mi kilo de manzanas con 3 manzanas y 4 jitomates y eso completaría mi kilo de manzanas porque no sería el mismo tipo de datos. Y lo mismo con los jitomates. No podría yo poner un jitomate y lo demás y completar el kilogramo con cebollas, por ejemplo, porque no son el mismo tipo de datos, ¿sí? Entonces vamos a ver a qué se refiere. Ahora me puse de este lado porque, bueno, aquí donde estoy en la esquinita, porque estorbaba un poquito para la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver qué son los tipos de datos. Vamos a tener distintos tipos de datos y bueno, estos son los que pueden ser utilizados en algoritmos para poder realizar operaciones que se puedan ejecutar en una computadora. Vamos a tener los tipos de datos simples, donde encontramos a los numéricos, que a su vez se dividen en enteros y en reales. Esto ya hablé un poquito en el caso de uno de los algoritmos que mencionamos anteriormente, en donde yo para saber si son donde si son positivos o negativos, pues tendría yo que estar hablando de enteros. Ahí también a lo mejor podría yo utilizar los reales, pero por ejemplo donde yo estoy trabajando que si es un número par o impar, ahí sí tendrían que ser enteros, porque no puedo decir que 3.2 es par o impar, porque ya sería un valor real, ¿sí? Esto lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir definiendo un poco más y nosotros vamos a revisar poco a poco este tipo de datos. Los tipos de datos simples de tipo lógico, en este caso únicamente van a trabajar con valores de 1 o 0 y también dependiendo el lenguaje de programación lo estaríamos utilizando como falso o verdadero, y dependiendo del mismo lenguaje pues lo manejan como false para falso y como true como verdadero. Recordemos que la mayoría de los lenguajes de programación están determinados en el idioma inglés y pues no nos queda otra más que adaptarnos. Tenemos el tipo alfanuméricos, donde este tipo de datos ya va a utilizar información tanto de números como de letras para representarnos alguna, ya sea información o incluso algún valor, para que nosotros podamos trabajar con ellos. Tenemos los tipos complejos, los cuales ya son por ejemplo los arreglos unidimensionales y multidimensionales, y en estos arreglos los podemos tomar como de ejemplo, como si fueran los unidimensionales, como si fuera una cajonera donde nosotros tenemos varias cosas guardadas y entonces cada cajón tiene espacio de almacenamiento para algo, ¿sí? Como en la cocina podemos tener un cajón a lo mejor para las cucharas, un cajón para los tenedores, un cajón para los cubiertos, para que nosotros podamos ir ocupando ese tipo de estructuras o de arreglos unidimensionales. Tenemos entonces también dentro de los arreglos multidimensionales. Ese tipo de arreglos, ahora hacemos el ejemplo donde yo tendría esa misma cajonera, pero ahora cada cajón tiene unas pequeñas subdivisiones
y entonces ahí podríamos guardar cositas del mismo tipo. Por ejemplo, en un escritorio yo guardaría material de oficina, donde serían, por ejemplo, lápices, borradores, grapas, clips, a lo mejor chinchetas para el pizarrón de corcho, plumones, etcétera. ¿Sí? Sería prácticamente un arreglo para no tener muchos cajoncitos o un arreglo unidimensional muy grande. Yo tendría un arreglo multidimensional con muchas divisiones para que yo pudiera guardar ese tipo de material. Tenemos también las estructuras. Aquí ya se tornan un poquito todavía más complejos que los arreglos, porque ahora sí ya podemos trabajar con prácticamente distintos tipos de datos. Ok, ahí surgió un pequeño detalle técnico, pero ya lo solucioné. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, bueno, aquí ya me estorba un poquito la imagen, la voy a ocultar tantito. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, ya mencioné algunos de estos. Tenemos datos numéricos y estos permiten representar valores escalares de forma numérica. Esto incluye a los números enteros y los reales. Este tipo de datos permiten realizar operaciones aritméticas comunes. ¿Sí? Y bueno, ya es prácticamente lo que yo ya les había comentado. Los enteros son números que no tienen parte decimal, pueden ser negativos y positivos, y aquí tenemos un ejemplo. Tenemos reales, son todos aquellos números que contienen una parte entera y una fracción. Ya sabemos que son los que tienen punto decimal, y estos, al igual que los enteros, pueden ser también positivos o negativos. Hasta aquí no hay ningún problema, es lo que nosotros hemos venido manejando desde pequeños en la primaria, cuando nos enseñaron esta parte de los números. A lo mejor no nos dijeron que unos eran reales y otros enteros, y más adelante ya nos lo explicaron, pero los hemos venido trabajando desde que vamos a la tienda y compramos dulces, y nos dicen, no, pues 1.50, 2.50, 3.50. Al final de cuentas es 1 sería el peso a la unidad, y los centavos ya son bueno, en este caso son centésimas, pero ya sería lo que está después del punto, ¿no? Ok, datos lógicos son aquellos que solo pueden tener uno o dos valores posibles, verdadero o falso, y bueno, no tanto como, bueno, sin valores mayores a 0 serían los verdaderos, y falsos menores a 1. Aquí también está un poquito, como se diría, la explicación un poco ambigua, aunque bueno, más adelante los compañeros y compañeras que están en computación van a llevar por allá temas de inteligencia artificial, y entonces se van a dar cuenta que va a ser posible, sin llegar a ser digamos un dato analógico, que también lo veremos por allá en materias de electrónica. Vamos a tener valores entre 0 y 1 para poder definir también lo que sería ahora quizá la lógica difusa, ¿sí? Y bueno, esta lógica difusa se emplea para la inteligencia artificial, pero bueno, eso es ya más orientado a los compañeros de computación, y a lo mejor alguno que otro de mecatrónica que se quiera ir por el campo de la inteligencia artificial, algún reconocimiento de patrones, reconocimiento de audio, aquellos que les guste, reconocimiento de video, de imágenes, etcétera. Bueno, y por qué no, a los matemáticos también esa parte les puede interesar bastante, así como que incluso a los diseñadores que necesiten en algún momento realizar este tipo de operaciones. Tenemos datos alfanuméricos. Ya vimos que estos pueden ser un carácter o una secuencia de caracteres, y vamos a tener por ejemplo nombre de una persona, dirección, pero va a estar representado con letras.
y posiblemente con números, porque por ejemplo una dirección, pues ya sabemos que me dicen, bueno, Avenida Universidad, número 5, ¿no? Morelos 8 o cosas por el estilo, que es como siempre nos representan, por ejemplo, las direcciones o algún otro dato, ¿sí? El asunto interesante es que cuando ocupamos números también en este tipo de datos, bueno, va a perder un poco esa propiedad matemática que pudiéramos ocupar con los distintos números, ya sea reales o enteros. Bueno, continuando con los tipos de datos, vamos a ver de qué se trata esto de que nos hace la pregunta ¿qué es? Tenemos el bit, que es la unidad básica, sería un 1 o un 0. Ustedes, a diferencia de sus compañeros de computación, no tienen que revisarlo a profundidad, pero sí tienen que conocerlo. Y bueno, al final de cuentas lo manejan ustedes cuando compran una memoria, cuando compran un disco duro, cuando dicen, pues es que mi teléfono tiene 2 gigas de RAM y no sé cuántos gigas de la otra memoria, y así. O sea, sí lo usan. No están tan habituados a conocerlo de manera interna, porque bueno, ya si nos vamos a la parte electrónica, esos unos y ceros se convertirían en voltaje y nos representarían también ya cantidades físicas en este caso. Pero bueno, en este caso estamos trabajando con unidades lógicas, y vamos a llamar el bit. Tenemos también el nibble, que son 4 bits, es poco utilizado y bueno, también se conoce como el dígito hexadecimal. Ahí se me fue el error de dedo, lo voy a corregir. Y al final de cuentas también se conoce como medio octeto, que sería, el octeto sería el byte, que ya es la unidad que ya ustedes están más habituados a trabajar. En este caso un byte son 8 bits. Y bueno, se toma también como base para el Sistema Internacional de Unidades. Ya para trabajarlo ustedes oyen kilobytes, que son 1000 bytes, el megabyte, que dice, sabes que mi memoria anteriormente eran en megabytes, ahora ya las memorias ya vienen en valores de gigabytes, en terabytes, que es como los discos duros, y ya unidades más grandes como el petabyte y el exabyte. Y observen ahí ya la cantidad de ceros que tienen, ¿no? Ya el gigabyte son valores de 1000 millones, y ya las otras cantidades ya son más grandes. Existen otras todavía por ahí del exabyte, que es el zettabyte y el yottabyte, o el yottabyte X y yottabyte y el zettabyte. Y en este caso, bueno, ya son cantidades muy grandes que ya se manejan en entornos como Google, como Amazon, como Microsoft, en ese tipo de compañías donde la información es bastante. Pero bueno, ya ahora a nosotros lo que nos interesa es trabajar con tipos de datos que se utilizan en el lenguaje C. Y para esto, bueno, también ya en videíto, a lo mejor por ahí en videos pasados se mencionaron, pero vamos a aclarar también esto. Tenemos los básicos, los tipos básicos son los enteros y los reales. Ya de estos vamos a dividir o a subdividir, por así decirlo, en tipo char, que sería en tamaño en bytes, sería un byte, o bueno, ya vimos que pueden ser 8 bits, que sería ya la unidad básica, pero vamos a manejarlo como byte. Y si nosotros manejamos el char
como está, podemos decir que se puede ocupar con signo. Por eso es que nuestro rango que nos va a permitir utilizar va a ser en valores de menos 128 a más 127 para el tipo char. Si nosotros usamos un SciNet char, seguirá ocupando el mismo byte, pero ahora solo podremos representar valores positivos y se nos extenderá de 0 a 255. Aquí podemos ver el tipo de datos short. Este ya va a ocupar 2 bytes. Ya vamos a tener, si es con signo, valores desde 32.768 a más 32.767. Si lo ocupamos sin signo, por eso dice un SciNet short, vamos a poder utilizar de 0 a 65.535. Ya se va a valores ya un poco más grandes. Pero ahora tenemos el valor entero. El entero nos ocupa 4 bytes. Ahora ya ocupa un valor más grande. Podemos representar números más grandes, tanto negativos como positivos. Y si solo vamos a ocupar positivos, ocupamos un SciNet int y vamos a poder representar hasta este valor, que sí ya es bastante grande. Tenemos también el otro tipo de dato long, que ahora también ocupa 4 bytes, también es en el mismo espacio del entero y lo vamos a ocupar también con un SciNet long para estos mismos valores. Tenemos otro tipo básico que se llama enum, que básicamente es un enumerado. En este caso el tamaño en bytes no lo puse porque puede variar dependiendo la lista de valores que vamos a utilizar. Ese tipo de datos lo vamos a ver ya más adelante, cuando ya estemos haciendo programas en el lenguaje C. Dentro de los reales, también por ahí ya en comentarios pasados ya se hace referencia, ocupamos el float, que también ocupa 4 bytes, pero ahora nosotros vamos a ocupar un bit de signo, 8 bits para el exponente y 24 bits para la mantisa. Bueno, esto es haciendo referencia a que nosotros vamos a representar lo que se conoce como punto flotante, y en decimal lo que normalmente ocupamos como número decimal, y el punto y los decimales que le agregamos. Recordemos que al final de cuentas, como estamos trabajando en base 10, en ese caso ahora es relativamente fácil obtener los valores, porque tendríamos, si nosotros vamos hacia el punto del punto decimal hacia la derecha, sería 1 por 10 a la menos 1, que ya nos va a dar un valor de, déjenme aquí, ok, a la menos 1, a ver, déjenme saco la cuenta, 1 por 10, nos iríamos punto 1, 1 por 10 a la menos 2 ya sería punto 01, 1 por 10 a la menos 3 ya sería punto 001, y así nos vamos. Entonces ya sería la manera de cómo se representan en realidad, como el exponente y la mantisa. Lo mismo para el doble, ahora está ocupando ya 8 bytes, entonces la precisión ya es más grande. Vamos a seguir teniendo un bit de signo,
11 bits de exponente y 52 bits de mantisa. Eso no sé si en algún momento en la secundaria o en la prepa se los hayan comentado, pero bueno, por ahí también en algún momento existieron lo que se conocen como las tablas de Arquímedes Caballero, y donde podíamos ir obteniendo valores para números en ciertas operaciones de seno, coseno, en lugar de utilizar la calculadora. Pero bueno, esas fueron otras épocas donde había que usar esas tablitas. Y bueno, ya tenemos al final un ejemplo de algunos de los tipos de datos mencionados, obviamente para el lenguaje C, que es el que vamos a ocupar. Y en este caso, bueno, vamos a tener la declaración. Recuerden que vamos a utilizar minúsculas. En las diapositivas pasadas, bueno, por ahí al darle enter en el renglón se me fueron las mayúsculas, pero en realidad hay que declararlas con minúsculas. En este caso el tipo de dato es con minúsculas y el dato puede ser minúsculas o mayúsculas. Y a la derecha tenemos la asignación de un valor a ese tipo de dato, ¿no? Entonces en este caso le estamos asignando la letra A a la C. Esto es como si hiciéramos una declaración de una variable. Le estamos declarando 25, le estamos cargando el valor de 25 o asignando el valor de 25 a la letra I, bueno, a la variable I de tipo entero. Y también le estamos diciendo que el 3.1416 es flotante, se va a guardar en la letra F, aquí está, que es de tipo float. Y en este caso para el doble, la declaramos una D de tipo doble, y no vamos a necesitar la F, sino que ya nada más tenemos el valor. Y bueno, con esto me parece que sí, con esto finalizamos esta lección, y vamos a tener que esa información se obtuvo de esta bibliografía. El libro ya está también ahí en los documentos, en bibliografía, y aquí están las páginas de donde se tomó parte de esta información. Entonces, por mi parte es todo. Nos vemos en la siguiente. Yo voy a estar conectado mientras ustedes revisan su lección, y yo voy a estar conectado en el sistema de videoconferencia para que ustedes aclaren cualquier duda o cualquier comentario que tengan que hacer. Ahí me encuentren. Si no hay más por el momento, nos estamos viendo, muchachos.